¿Cuáles son los retos que tiene el Ecuador en el tema del arbitraje internacional luego de la respuesta que hubo en la consulta popular? Bienvenidos, esto es Forbes Ecuador. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Para tratar justamente el tema del arbitraje internacional, hoy en los estudios de Forbes Ecuador nos acompaña el doctor Javier Robalino del Estudio Jurídico Robalino y Abogados. También es profesor universitario y presidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Doctor, usted es una voz autorizada y conocedora del tema de arbitraje internacional. ¿Qué es? Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el arbitraje internacional? Gracias, María Judith. Gracias a Forbes nuevamente. Es un gusto siempre estar aquí. A todos los internautas y amigos que nos siguen en las redes. Es un podcast fantástico y un espacio de altísimo nivel. Así que nuevamente muchísimas gracias. Para mí, evidentemente el tema arbitral es un espacio no solo profesional, es un espacio académico y es un espacio de beneficio y de desarrollo del derecho como tal. El arbitraje es un método alternativo, hay varios métodos alternativos de solución de controversias. Está la mediación, está la conciliación, evidentemente están los llamados paneles de disputas y también diríamos que, y tal vez la reina de las soluciones alternativas es el arbitraje. El arbitraje es un método por el cual dos partes acuerdan a través de un contrato que se llama compromiso o cláusula arbitral, pactar la solución de sus disputas a través de un proceso arbitral administrado por un centro o de manera independiente según unas reglas contractuales que las partes las fijan o las adoptan o se adhieren a ellas, que en este caso es distinto, está excluido de lo que sería un sistema ordinario, conocido como la justicia ordinaria, que es el sistema judicial. Entonces, en resumen, es un sistema contractual voluntario por el cual las partes acuerdan resolver una disputa transigible a través de un mecanismo privado. ¿Las partes podrían ser empresas privadas o los estados? Sin duda. Tenemos dos tipos de arbitrajes, típicamente el arbitraje comercial o contractual, donde típicamente hay dos partes comerciales o contractuales, donde también pueden haber instituciones de un estado, y luego está también el arbitraje entre estados o el arbitraje entre privados y estados. ¿No? Digamos que eso es haciendo un resumen muy amplio, algo genérico, de cómo podríamos ver las clases de arbitraje, digamos, simplificando para beneficio de nuestros escuchas. En el tema del arbitraje internacional, ¿qué consecuencias puede traer al Ecuador luego de la respuesta no en la consulta popular? Esta es una pregunta muy importante, María Judith, y voy a ser claro con la respuesta. La consulta popular del 21 de abril del año 2024 no tiene ningún efecto en el sistema arbitral ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la consulta popular no alteró, si me permite, en ningún espacio, en ninguna sección, en ningún clausulado, ni mucho menos en la Constitución, el régimen arbitral ecuatoriano. El régimen arbitral ecuatoriano se mantiene absolutamente inalterado, ¿sí? Se mantiene intocado, no hay modificación después de la consulta popular del 21 de abril. Si quiere, explico. ¿Eso qué quiere decir? Sí, eso qué quiere decir, Bien. porque supuestamente la ciudadanía va a pensar que ya no habrán arbitrajes internacionales luego de que de la respuesta, de los resultados. De ninguna manera. Le comento. En primer lugar, la consulta del 21 de abril es una consulta plebiscitaria, ¿sí? La llamada letra D, ¿sí? Que estaba, o tercera consulta, pero más le hemos denominado la consulta D. Esa es una consulta plebiscitaria. Es decir, si es que se hubiese aprobado el sí, lo que sucedía es que el texto de reforma del artículo 422 de la Constitución, que estaba en el reverso de la papeleta, hubiese sido aprobado y por lo tanto se hubiese tenido que incorporar de manera obligatoria en la Constitución. Como la consulta de la letra D no fue aprobada, no hay reforma y por lo tanto no se aprobó el texto al reverso de la papeleta y por lo tanto no hay modificación alguna al régimen arbitral ecuatoriano.
Y en esto quiero ser claro, si me permite. Sí. Entonces, el artículo 422 de la Constitución, como el resto de artículos de la Constitución y de las leyes que reconocen el arbitraje como un sistema, como un sistema de solución de controversia, se mantienen plenamente vigentes en el Ecuador. Y esto es importante entenderlo. Creo que fue un esfuerzo positivo, no tuvo éxito, no ha pasado nada, nada ha cambiado. El Ecuador sigue siendo, si me permite, María Judith, y saludando a todos nuestros amigos de las redes, el arbitraje en Ecuador sigue siendo un mecanismo plenamente reconocido, plenamente vigente, que no ha sufrido ningún tipo de modificación en el régimen jurídico del Ecuador. Para que la ciudadanía entienda qué pasaba si salía la respuesta sí, digamos. Ya lo he explicado, sí, la respuesta era sí. El texto del artículo 422, que estaba al revés de la papeleta, hubiese sido aprobado y tenía que incorporarse. ¿Pero qué decía ese texto exactamente en relación al arbitraje internacional y solución de controversias, como el caso Chevron u otro tipo de controversias? No creo que tenemos que entrar a esos temas y creo que nos podrían llevar a otro punto. El artículo 422 de la Constitución del 2008 establece que habrá arbitraje en materias comerciales y contractuales y se propondrá un arbitraje regional, dice la Constitución, refiriéndose al arbitraje latinoamericano. El texto propuesto en la consulta quería ampliar el texto comercial y contractual añadiendo la palabra inversiones para generar una mayor amplitud del arbitraje internacional en materia de inversiones más allá de lo que podría ser un arbitraje regional. Esto a la luz de ciertas decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Sin embargo, esa visión contenida en el artículo 422 no se aplicó, y por lo tanto no hay una modificación. No se pudo dar ese paso hacia este avance de ampliar el ámbito del 422, pero tampoco se redujo. Y por lo tanto, las leyes, la Constitución y los tratados que reconocen el arbitraje internacional en Ecuador, como ciertas disposiciones especiales para el financiamiento público soberano y el endeudamiento y el manejo de disputas en general previstas tanto en la Constitución como en los tratados y en diversas leyes, se mantienen plenamente vigentes. Eso querría decir que si es que se llama un arbitraje internacional, tendría que ser un arbitraje internacional de la región, en la región, un árbitro de la región y no de otros ámbitos. No es así. El artículo 422 ha tenido diversas aplicaciones. El Ecuador ha tenido ciertas políticas desde el año 2008 hasta la fecha. El Ecuador tiene la posibilidad de acceder a diversos arbitrajes internacionales. Ahora bien, esta propuesta del presidente era a futuro para ampliar el espectro. El Ecuador ha sugerido en cláusulas a partir del año 2008 que exista arbitraje con sede en Chile, por ejemplo, mayoritariamente en Chile, a veces en Colombia, a veces en Panamá, pero siempre bajo reglas internacionales, típicamente las reglas UNCITRAL o CENUDMI de la Comisión de Derecho Internacional Mercantil de las Naciones Unidas. Desde el 2021 podemos incluir las reglas CIADI, porque volvimos a la Convención CIADI, y a veces ha adoptado reglas CCI, como la Cámara de Comercio a la que me pertenezco y colaboro. Sin embargo, hay otras cláusulas para financiamiento y hay otras opciones de jurisdicción. Ecuador, dentro o fuera del arbitraje, ha sometido temas de endeudamiento a las Cortes de Nueva York o Londres, por ejemplo, o ciertos foros por ciertas disposiciones específicas de la Constitución en materia de financiamiento. En materia de inversión, siguen vigentes ciertos tratados que tienen cláusulas especiales y específicas anteriores al 2008. Y luego hay contratos también anteriores al 2008 que tienen ciertas disposiciones. Por lo tanto, el artículo 422 tiene que leerse, 1, en función de la materia, 2, en función del momento en que se haya pactado la cláusula arbitral, sea en un contrato o en un tratado, y 3, en función
eventualmente también de la decisión sobre el lugar del arbitraje que pueda tomar un tribunal en aquellos casos donde no se ha pactado un lugar específico del arbitraje. Por lo tanto, creo que este es un tema mucho más complejo. Ahora, es importante decir, María Judith, que tenemos nosotros un marco de tratados y luego hay una serie de interpretaciones sobre los tratados. Yo al menos sostengo la tesis porque Ecuador se adhiere a la Convención de Viena del Derecho a los Tratados sin reservas, declaraciones o entendimientos, es decir, sin limitaciones. Y por lo tanto, mi visión es que el derecho internacional prevalece sobre el derecho local, con lo cual hay otros temas de interpretar, pero en cada uno de los casos se tendrá que ver. Si bien hay una cierta visión, una cierta inclinación en el 422, y también la Corte ha tenido algunas interpretaciones que tampoco están escritas en piedra, a mi criterio, y que no son definitivas, porque también en algunos casos ha habido ciertos criterios contradictorios de la propia Corte en el transcurso de estos años, ya son 16 años desde la Constitución del 2008, y por lo tanto, creo yo, y perdón, si me permite unos segunditos sí, más, claro que sí, que Ecuador, más allá de eso, es un país que reconoce el arbitraje, que reconoce los métodos alternativos, que reconoce la aplicación de los tratados en materia arbitral y en materia de solución de controversias a nivel internacional. Y eso es lo importante, lo que hay que rescatar. Y que lo que sucedió el 21 de abril no se dio simplemente. No hay ningún efecto que modifique nuestro régimen jurídico en materia constitucional o en materia de aplicación del arbitraje, sea por contratos, tratados o leyes. Ejemplos, ¿nos podría dar ejemplos de algún arbitraje internacional que se haya aplicado, no sé, entre empresas privadas, Estado privados, para que la ciudadanía entienda cómo funciona esto? Con todo gusto, María Judith. Y es una pregunta útil y sin duda interesante porque el arbitraje internacional es un medio de aplicación permanente. Entonces, nosotros, de manera cada vez más frecuente, tenemos dos partes comerciales que pactan, por ejemplo, un importador de vehículos con un exportador de vehículos y pactan someter su disputa a arbitraje en Miami o arbitraje en París respecto de la importación y exportación, de la compra y venta transfronteriza de vehículos. Ese es un caso para que la ciudadanía lo conozca y lo entienda. Es algo bastante común. Luego puede haber un contrato de compra de acciones entre dos partes, una dentro de Ecuador, otra fuera de Ecuador, o dos partes fuera de Ecuador que compran y venden acciones de una empresa ecuatoriana que pueden pactar arbitraje internacional en la solución de los problemas relativos a esa compra-venta de acciones. Estados también. Entre estados también. Entonces, y entre estados tenemos algunas cláusulas de solución de controversias, tenemos las cláusulas de arbitraje bajo las normas de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, tenemos mecanismos de solución de disputas en los tratados de inversión, en los tratados de libre comercio. Entonces, va a ser algo relativamente común. También tenemos cláusulas arbitrales en los contratos de compra y venta de recursos, de bienes y servicios que compra el Estado. Es más, de manera particular, hay una reforma del 2018, septiembre, que establece que el Estado tiene que ofrecer obligatoriamente arbitraje CCI, UNCITRAL o CIAC a todos los contratistas. Es decir, los contratistas tienen el derecho de pedir arbitraje internacional. Y esto tiene un propósito, y es el asegurar a los contratistas también un foro independiente. No es que la justicia no lo sea, la justicia ordinaria no lo sea, pero hay una cierta percepción a veces que en temas más complejos el arbitraje tiende a ser un foro más neutral, donde haya, digamos, menor injerencia local o menores razones de preocupación respecto del tratamiento de una relación jurídico contractual entre el Estado y un contratista, entre el Estado y un inversionista. ¿Puede apelarse la sentencia de un arbitraje internacional? No. ¿O qué pasa si una de las partes no la acoge, por ejemplo? No, bueno, primero el arbitraje internacional, como todo arbitraje, y en nuestra ley claramente establece que las decisiones arbitrales no son apelables, es decir, no hay un recurso de apelación, hay un recurso de anulación. En el caso de arbitrajes locales no internacionales, la anulación se lleva ante una corte
de apelaciones, la llamada Corte Provincial en Ecuador, y en el caso de los arbitrajes internacionales, esa anulación se lleva a cabo en el lugar del arbitraje, que puede ser Chile, París, Miami, Nueva York o Panamá. ¿Y ha habido casos que Ecuador ha logrado una anulación de un arbitraje internacional o no? Algunos sí, y las partes también. Eso puede haber anulaciones totales o parciales, pero esto pasa frecuentemente. Esto no es algo extraño. El arbitraje es cada día un método más común. Entonces, más que pensar en una anulación, lo importante es entender que es un medio. Ahora, si una parte no lo cumple, que eso va a su segunda pregunta, mi querida María Judith, existen medios para ejecutar un laudo arbitral, es decir, la decisión del tribunal arbitral se puede ejecutar y se ejecuta entre partes privadas o no a través de los sistemas judiciales de los países correspondientes donde se pueda ejecutar. Ahora, ¿y cuáles serían esos sistemas judiciales, por ejemplo? Los sistemas judiciales como el que podría tener usted aquí. Es decir, un laudo ecuatoriano tiene que, si una parte no lo cumple, se puede ejecutar a través de la justicia ordinaria, es decir, a través de la función judicial del Ecuador. Lo mismo puede suceder respecto de un arbitraje internacional en otro país. Esto es algo bastante común y se aplica de la misma manera en uno u otro sistema sin mayores dificultades, si cabe el término, mi querida María Judith. ¿Se podría decir entonces que los resultados de la pregunta de la consulta popular, la respuesta no ha afectado para nada a la inversión extranjera en el Ecuador? Yo creo que no. Personalmente creo que no. No hay una afectación a la inversión extranjera, no hay una afectación a los tratados, no hay una afectación a la Constitución. Insisto, el régimen jurídico aplicable al arbitraje como una institución para la solución de controversias se mantiene inalterado. No hay una modificación a este régimen, no hay una modificación a los tratados, no hay una afectación a la inversión y por el contrario, simplemente seguimos bajo el status quo. Lo que había antes del 21 de abril existe sin modificación después del 21 de abril. ¿La presencia del arbitraje internacional de cierta manera da seguridad jurídica a la inversión extranjera en el Ecuador? El arbitraje internacional es importante. El arbitraje internacional es necesario. El arbitraje internacional no es el fin ni el principio de nada. Es simplemente un medio para dar seguridad a la inversión. Es un mecanismo para promover un foro de solución independiente de controversias entre inversionistas locales o inversionistas extranjeros y el país receptor de la inversión, en este caso el Ecuador. ¿Necesitamos del arbitraje, María Judith? Sí. ¿Tenemos que seguir trabajando para fortalecer el arbitraje? Sí. ¿Tenemos que ser un país que da un salto al desarrollo de los tratados para solución de controversias? Sí. ¿Necesitamos tener más tratados y más medios para fortalecer la inversión? Sin duda. Porque somos todavía un país en desarrollo, un país en evolución, un país que necesita promover mejores y más efectivos mecanismos para que más recursos vengan. Eso es algo que tenemos que seguir haciendo como ecuatorianos y debe ser una política de Estado más allá de cualquier gobierno. Y esto es algo sobre lo que los países construyen y deben seguir construyendo hasta alcanzar esa madurez institucional necesaria. Ecuador es un país en construcción, todavía en evolución, y por lo tanto hay que seguir trabajando en el arbitraje. Pero el arbitraje también, hay que reconocerlo, tenemos ahora y tenemos que seguir protegiéndolo. Y se han hecho avances en los últimos años y hay que seguir trabajando. ¿Qué avances hace falta, por ejemplo? Yo creo que tenemos que definir una política para el desarrollo de tratados de protección de inversiones. Creo que tenemos que trabajar activamente a nivel contractual para que las instituciones públicas entiendan mejor el arbitraje y comprendan el uso de cláusulas arbitrales. Creo que tenemos que definitivamente fomentar el conocimiento que los jueces deben tener de la institución arbitral para que ellos de manera activa puedan proteger los laudos o anularlos, pero en general ejercer un adecuado control del sistema arbitral, porque el sistema arbitral está sometido por los jueces, sometido a los jueces al final a través de la anulación. Creo que nosotros tenemos que
también agilizar otros mecanismos para la solución de disputas, por ejemplo, tener mediaciones más efectivas a través de los centros en disputas con el Estado. Creo que la Procuraduría hace una muy buena labor, pero podríamos tener más mediaciones a través del centro de la Procuraduría y a través de otros centros privados, es decir, que el Estado acelera las mediaciones, y eso incluye las mediaciones tributarias. Y esto es un poco más del arbitraje. Creo que tenemos que trabajar para instaurar los mecanismos de solución alternativa de controversias, incluyendo en temas socioambientales. Es decir, más que solo el arbitraje, el Ecuador tiene que trabajar para fortalecer los llamados métodos alternativos en diversos frentes, porque todo eso descongestiona la función judicial, acelera la inversión, fortalece el comercio y al final facilita la seguridad en las relaciones económicas que al final, y vale reiterarlo, dinamiza la economía y genera un ambiente más propicio a un mayor flujo de inversión que es tan necesitada el día de hoy en Ecuador. Esos métodos alternativos, de cierta manera, podría dar confianza al inversionista extranjero de que se arriesgue, si se puede decir, a venir al Ecuador, cuando tenemos un sistema judicial que al momento está cuestionado y tendrían temor, en todo caso, de ser juzgados por jueces nacionales. Yo creo que ese es otro tema, María Judith. No creo que estoy yo en capacidad ahorita de comentar sobre la situación de la función judicial, porque honestamente no la conozco en detalle. Simplemente voy a referirme al arbitraje. Uh-huh. El arbitraje genera una garantía adicional de independencia que los inversionistas extranjeros suelen buscar, porque en ciertas ocasiones, en ciertos ecosistemas, las funciones judiciales de determinados países podrían carecer de cierta independencia al momento de resolver determinadas disputas entre inversionistas y estados. Esa es una situación. Ahora, por eso es que hay que promover estos mecanismos. Estos mecanismos también son útiles porque son más rápidos, en algunos casos descongestionan la función judicial y pueden resolver disputas de manera continua, como la mediación o los paneles de disputas, e igualmente el arbitraje en ciertas circunstancias. No siempre son más rápidos, pero tienden a ser más rápidos. Ahora, eso desde la perspectiva de los métodos alternativos. Entonces, yo preferiría tal vez enfocarme en lo positivo de esta entrevista, en ese lado, enfocado en el arbitraje y los otros métodos como mecanismos alternos, antes que hacer un comentario sobre la función judicial, que realmente el día de hoy no tengo ni la data ni la información suficiente para hacer un comentario, porque además la función judicial es muy amplia y evidentemente es necesaria, es necesarísima, porque es la que revisa los laudos. Uh-huh. Y es la que a su vez promueve el control del sistema arbitral en Ecuador y en el resto del mundo. ¿Por qué cree usted que se vendió la idea de que el arbitraje internacional afectaba a la soberanía ecuatoriana? Yo no he seguido mucho esa discusión, uh-huh. Honestamente, María Judith. Pero no afecta a la soberanía en ningún punto, ¿no es cierto? Caso. Eso es lo que quisiera que me explique. El arbitraje es todo lo contrario. Y me hicieron una entrevista hace unos días en una revista de Londres sobre este tema. El arbitraje no solo que no afecta, es la máxima expresión de la soberanía. O sea, cuando una parte puede pactar, ejercita su voluntad. Cuando los estados pueden pactar, ejercitan su soberanía, que es la voluntad del Estado. El Estado soberano es soberano en el sentido que toma decisiones voluntariamente como un ente del derecho público internacional o un ente sujeto al derecho internacional. La posibilidad de un Estado de entrar en un acuerdo que establece arbitraje, María Judith, es la máxima expresión de la soberanía. No es lo contrario. Uh-huh. Firmar un tratado internacional con otro Estado, con un inversionista, es la máxima expresión de esa voluntad soberana. Es todo lo contrario de lo que se puede decir. Un Estado efectivamente soberano es el que negocia una cláusula arbitral, el que pacta, el que entra a un tratado, el que ejecuta actos de derecho contractual o derecho internacional de una manera independiente. Así que, a diferencia de lo que alguna gente puede decir, que claramente es una expresión de desconocimiento, el Estado es más soberano en la medida en que puede entrar
a contratos, a pactos, a cláusulas arbitrales, a cláusulas compromisorias, que le permitan acudir al arbitraje, que le permitan someterse a la jurisdicción de Nueva York para una emisión de deuda, o someterse a los jueces locales cuando lo considere. Ese es un Estado soberano, un Estado maduro, un Estado que evalúa sus opciones y sus alternativas, María Judith. Apelando a sus conocimientos sobre el tema, que en realidad es muy complicado de entender en algunos momentos, ¿usted cree que el arbitraje sigue siendo intocable entonces en el Ecuador? Y que en el Ecuador reconoce el arbitraje internacional para solucionar conflictos que pueda haber, controversias. No, yo no he dicho que el arbitraje es intocable, si me permite. Yo dije que el arbitraje ha sido intocado. Intocado, perfecto. Sí, es decir, no ha sido alterado y se mantiene de manera inalterada antes y después del 21 de abril. Y mi llamado es a que el arbitraje se mantenga respetado, que se mantenga no modificado, y si es modificado el arbitraje o los métodos alternativos, sea para bien, para un mayor desarrollo de estas instituciones internacionales que benefician a la administración de justicia y que abren las opciones de desarrollo del Ecuador a la inversión extranjera, a las relaciones internacionales, al comercio y en general permiten pues el mayor flujo de capitales a través de la promoción de la seguridad jurídica como una forma de vida del país. Nosotros tenemos que llegar a ser un país que vive consciente de la seguridad jurídica, del respeto a las relaciones jurídicas, contractuales y de inversión como una garantía para el desarrollo de nuestro país como tal, de nuestras inversiones y de nuestro clima comercial. ¿Se puede decir entonces que luego de los resultados de la consulta popular no ha habido ninguna modificación ni ninguna reacción de los inversionistas extranjeros frente a la respuesta que hubo, ¿no es cierto? Lo he dicho varias veces. No, sigue igual todo. No hay ninguna modificación. Antes y después del 21 de abril, el arbitraje es una institución reconocida, ratificada y plenamente vigente en el país. Doctor Javier Robalino, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en los estudios de Forbes Ecuador. María Judith, es un verdadero gusto y de nuevo muchísimas gracias.